Bueno, hay que informar a la población que esta es una enfermedad respiratoria y que muchas veces podemos confundir con otras enfermedades como el resfrío común, por ejemplo, ¿no? Y con una faringitis, con una amigdalitis, ¿no? Porque muchos de ellos tienen síntomas en común, como por ejemplo el tema de la tos, la fiebre, ¿no? La debilidad, el malestar general. Entonces, no hay alguno, eso es importante mencionar, que muchas veces solamente con la presentación de los síntomas no podemos estar seguros de que una persona está infectada por COVID. ¿Cuáles son los síntomas que más frecuentemente se han descrito en nuestro país? ¿No? Por ejemplo, la tos, ¿no? Una tos que es persistente, que es inusual, ¿no? El tema de la fiebre, ¿no? Que se presenta pues de manera esporádica o a veces de manera continua. El tema también del malestar general, ¿no? Que provoca pues todo este desgano diario y no da ganas pues ni siquiera hacer las actividades cotidianas. Esos son los 3 síntomas principales que se han detectado pues en los coronavirus. También se han descrito otros síntomas como por ejemplo la pérdida de la olfacción o del gusto, ¿no? Que en muchos de los casos también se ha presentado, aunque no ha sido pues dentro de los síntomas más frecuentes de esta enfermedad. Lo importante que tenemos que transmitir en la población es que ante todos estos síntomas que se pueden agravar, porque muchos de ellos se pueden agravar con la dificultad respiratoria, que ya es un síntoma que ya genera alarma. Ahí sí, cuando ya se agrava con una dificultad respiratoria, deberíamos ir a un establecimiento de salud más cercano que tenga emergencia para que puedan atendernos, evaluarnos, medir la saturación de oxígeno, evaluarnos clínicamente y ver pues si necesitamos una hospitalización o no. Ahora, el problema que constituye que el 80% de los casos de positivos por COVID sean asintomáticos, es decir, que pueden tener la enfermedad y nunca enterarse. Así es, no, eso es importante mencionarlo, ¿no? No todas las personas que tienen COVID van a tener que ir a un establecimiento de salud. Muchas personas, y más del 80% se ha descrito que pueden presentar pues estos síntomas que ni siquiera lo van a reconocer o lo van a asociar con COVID y simplemente lo asocian con un resfrío común y que se van a quedar en sus casas. Por ende, pues es importantísimo que ante la presentación de estos síntomas que de repente son COVID o de repente ni siquiera son COVID sino son otra enfermedad respiratoria, la persona se quede en casa, guarde cuarentena, tome las medidas de higiene en la casa y no entre en contacto con otras personas para evitar el contagio. Entonces, solamente así podemos nosotros eliminar o disminuir la tasa de contagios de esta enfermedad a nuestra población. Correcto. Y sobre ese respecto es importante además tomar en consideración lo que ha dicho el señor Mayorga, representante de la OMS en el país. A ver, que la OMS en varias recomendaciones ha sido cuestionada desde el inicio del conocimiento del COVID, bueno, del coronavirus, cuando salió de Wuhan, y nunca se dijo que se cerraran las puertas de los aeropuertos. Por el contrario, se decía que no se recomendaba esta medida. Ahora lo que se ha dicho es que se están extremando los cuidados, que no hace falta limpiarse el calzado e incluso quitarse toda la ropa necesaria, lavarla y bañarse. ¿Usted al respecto tiene alguna conclusión? Mire, siempre pues van a haber medidas que se están evaluando porque esto es una enfermedad nueva. Al ser una enfermedad nueva van a haber muchas propuestas de medidas de higiene, de medidas de aislamiento, van a haber algunas propuestas respecto al tratamiento de los pacientes que están asintomáticos o las personas que tienen síntomas leves, ¿no? Entonces, es una enfermedad nueva en la cual estamos todos aprendiendo, ¿no? Definitivamente las medidas de higiene, no solamente para esta enfermedad, sino para todas las enfermedades que transmiten de manera respiratoria, pues implican cuidar a una persona que ya está con síntomas, utilizar las EPPs, las mascarillas, ¿no? Para evitar de que esta persona que está enferma pueda emitir estas gotitas de saliva y enfermar a otra persona sana. Segundo, las medidas de higiene como el lavado de manos, que es lo más importante, más incluso pues que utilizar los guantes, ¿no? Y además pues las medidas de higiene a la hora de ingresar a nuestra casa. No está de más. Claro. Ser bastante cuidadosos en estas medidas, ¿no? Sin embargo, pues pueden ahí surgir algunos estudios que indiquen de que de repente estas medidas de higiene no son tan efectivas como otras, pero no está de más. A la población hay que decirle pues que las medidas de higiene siempre van a ser correctas, las medidas de higiene siempre van a ser necesarias, no solamente para el COVID, sino también para muchas otras enfermedades. De pronto, como no hay, digamos, un estudio al 100%, porque esta enfermedad se sigue conociendo, uno tiene que ser estricto en decir, a ver, esto es lo que se sabe, pero hay que extremar cuidado, sobre todo en un país como el nuestro, donde falta oxígeno, faltan camas, faltan especialistas para la atención y extremar cuidados viene siendo necesario para evitar no solo el COVID-19, sino cualquier tipo de enfermedad.
Así es, Fátima. Yo creo que tenemos que, nosotros como medio de comunicación y como comunicadores en salud, tenemos la obligación de educar a nuestra población, en decir pues que no están de más la medida de higiene, no está de más guardar todavía el aislamiento y la cuarentena, a pesar de que la medida del gobierno puede hacer levantar la cuarentena este domingo. Entonces tenemos que orientar y educar a nuestra población, que las que puedan, obviamente pues no podemos obligar a todas las personas a nivel nacional a que se quede todavía en su casa a pesar de que se levante la cuarentena, porque muchas personas definitivamente tienen necesidades económicas de salir a trabajar, ¿no? Y que seguramente van a salir y van a tener que pues cuidarse y extremar las medidas. Sin embargo, a las personas que todavía pueden guardar cuarentena, lo hagan de manera independiente, de manera responsable, ¿no? Y tenemos que indicar pues que a la población esa labor, extremar la medida de higiene. Esto no acabó con el domingo. A pesar de que se pueda levantar la cuarentena, esto tiene que continuar, tiene que haber estas medidas de higiene tienen que haber calado en cada una de las poblaciones, en cada una de las familias, y que tenemos que seguir continuando con estas medidas, ¿no? Y la otra parte es del Estado, del gobierno, asegurar pues que los cercos comunitarios sean implementados, propuesta del Colegio Médico, que hemos siempre pedido que se hagan pues este tipo de diagnósticos masivos a las personas que están en los mercados, en los bancos, en los centros de acopio, en los transportes públicos, que lamentablemente pues ahora pues ante la desesperación y ante la poca cantidad de transporte urbano hace posible de que haya gran conglomeración de personas, lo cual hace de que esto sea un lugar de donde se transmita fácilmente la enfermedad. Claro. Por ello es importante, no solamente a la población, sino también a nuestro gobierno, que pueda pues establecer ese tipo de cuarentenas focalizadas, de ese tipo de declaratorias de emergencia o de desastre, ¿no? Porque la situación de desastre se está dando ya en algunas regiones como en el norte del país y en el oriente, ¿no? Entonces tenemos que ver quiénes son los departamentos, las provincias, los distritos que mejor están acatando y los que están acatando peor, continuar con esas medidas y extremarlas con una mayor vigilancia militarizada. Correcto, doctor. Lo que hace falta es dar un mensaje claro a la ciudadanía, porque tendrá que empezar, bueno, ya se empezó a reactivar la economía porque la gente teme morir de hambre. Eso es algo claro y el Estado no puede seguir dando dinero nada más. Se necesita que los privados comiencen a moverse también y el Estado con las obras en el mismo sentido para poder generar ingresos a la ciudadanía y esto mueve la economía. Pero el mensaje tiene que ser responsable porque no podemos dar a entender que esto ya pasó. No hay vacuna, no hay un tratamiento único a nivel mundial y los contagios pueden ir creciendo si flexibilizamos las medidas de forma irresponsable. Ahora, es mi idea, por lo menos, doctora Stubir, que usted me dirá si está de acuerdo o no. Y también hablemos sobre la necesidad de la ampliación de la emergencia sanitaria. Esto parecía que es obvio. Ahora mismo lo están invocando así el Colegio Médico del Perú. Así es. Nosotros nos hemos reunido ayer en una sesión del Comité Ejecutivo, hemos acordado como Colegio Médico el proponer la extensión de la emergencia sanitaria. Que ojo, que no es lo mismo que la cuarentena. Exacto. Sí. La extensión de la emergencia sanitaria que se dio mediante un decreto supremo debe ser prolongada por 30 a 60 días más, que implica pues que todos los servicios de salud pues estén preparados, se refuerce, haya mayor presupuesto, haya mayor dedicación del gobierno todavía pues en el sector salud, porque definitivamente es el sector que más atención debe tener de parte del gobierno, ¿no? Y que por ende pues bajo esta declaratoria de emergencia sanitaria pues tendría que extenderse por lo menos unos 30 o 60 días más. Eso es lo que hemos pedido como Colegio Médico, ¿no? Ahora el tema de la cuarentena obligatoria, pues ya el gobierno determinará. Lamentablemente esta extensión de la cuarentena obligatoria no ha funcionado como hubiéramos querido, ¿no? Porque lamentablemente esta cuarentena, si bien es cierto, se ha aplicado en algunos distritos mejor que en otros, hemos visto pues que en general no había un acatamiento responsable por parte de la población y una vigilancia de parte de nuestro Estado para hacer cumplir esta cuarentena. Entonces, lo que sí hemos pedido es la declaratoria de emergencia sanitaria y además también la declaratoria de desastre en algunas zonas del país, como por ejemplo Loreto, Ucayali, y además la zona norte del país, Piura, Tumbes, Chiclayo, Lambayeque. Correcto, sí, doctor. O sea, es que habían dos situaciones. Una, la irresponsabilidad que además con indignación hemos tenido que hacer de conocimiento público, porque en las redes sociales también se han difundido muchos videos e imágenes de personas que sin necesidad salían a la calle, pero también la otra situación es que producto de la informalidad de nuestro país no podían aguantar más días en cuarentena personas que vivían del día a día. Ahora,
Doctor, permítame hacer la siguiente pregunta. Uno creería que sin vacuna y sin tratamiento ya establecido por la ciencia respecto a los pacientes COVID, la emergencia sanitaria tendría que extenderse hasta que hayan una de estas dos opciones, o la vacuna o el tratamiento, claro. ¿No es así como se maneja? Claro, Fátima. Mira, la emergencia sanitaria nos permite tener mayor atención por parte del gobierno hacia el sector salud, lo cual tiene que continuar definitivamente, ¿no? Y esto pues se tendrá que extender a medida pues de que hayan mayores soluciones a nuestro problema de la pandemia, ¿no? En este caso la epidemia persiste. Si seguimos incrementando cantidad de casos, seguimos incrementando cantidad de fallecidos, se habla de que matemáticamente hemos llegado a una meseta, ahora pues ayer están hablando el ministro de Salud de una meseta prolongada, que no sabemos cuánto tiempo continuará con esta situación. Sin embargo, pues nosotros tenemos que emplazar al gobierno y decirle pues que necesitamos mayor presupuesto en el sector y además mayores alternativas de control. Mientras nosotros no controlemos la situación, pues no vamos a poder relajarnos en cuanto a las actividades económicas y empresariales que el país necesita, ¿no? Pero sin embargo, pues eso no puede ser priorizado frente a la salud de la población. ¿Y el Colegio Médico de Lima coincide en que estamos en una meseta prolongada? Mira, esto es bastante cuestionable, claro, ¿no? El tema de la meseta o el pico de los casos, como se mencionaron los últimos días por parte del gobierno, no es tan exacto. A mí me gustaría decirles con sinceridad, ¿no? Y con bastante optimismo que ya llegamos a la meseta, ya llegamos al pico y que ya empezamos a descender. Sin embargo, estos son estimaciones matemáticas, son estimaciones epidemiológicas que muchas veces pueden ser erradas, como ha pasado anteriormente con el grupo de expertos que asesoraba a nuestro presidente de la República para mencionar de que ya habíamos llegado a una meseta, que ya estábamos llegando a finales de abril al pico de casos. Eso no es exacto. Lamentablemente quisiéramos que fuera realidad, pero la realidad nos dice de que día a día estamos incrementando la cantidad de casos y que no podemos bajar la guardia. Quizás es un mensaje optimista por parte del presidente de la República, que es cierto, nos tiene que transmitir optimismo, pero tenemos que ser realistas también respecto a la información que damos, porque ese mensaje, así como estamos recibiéndolo con bastante optimismo, puede hacer que la población relaje los cuidados que tenemos que tener. ¿No? Ya llegamos al pico, entonces ya empezamos a descender, entonces la población dice, wow, ya estamos bien, salimos a las calles y más bien, pues eso puede ocasionar más bien un incremento inusual de la cantidad de casos y otra vez pues seguramente adoptar medidas de cuarentena como lo están haciendo otros países como Chile, por ejemplo. Sí, y que ahora mismo tienen que reforzar las medidas porque lamentablemente la población entendió mal el mensaje. Estaban controlándolo, pero no significaba que los contagios no podían incrementarse, e incluso allí los moles se abrían y no pasaba nada. Ahora, el Colegio Médico del Perú está invocando a que se haga una inmovilización social, o sea, la cuarentena flexible focalizada según la estratificación del riesgo de la transmisión, presentando la epidemia en nuestro país de forma heterogénea, además compleja e inestable. Señalan que la intervención con criterios de desastre sanitario en los lugares gravemente afectados, particularmente Loreto, Lambayeque, Piura y Ucayali. Es decir, que se mantenga la cuarentena, ¿no? Viendo la particularidad de cada zona. Hay una pregunta para puntualizar. Hace una semana, más o menos, el presidente de la República textualmente decía, a mayor extensión de horarios, ¿no? A mayor ampliación de horario para poder salir de casa, menos aglomeración, ¿no? Casi esas eran las palabras que usaba el mensaje, creo que era el mismo. Entonces, cuando uno ve que, por ejemplo, en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Ucayali, no hay esta extensión de horarios como ya se aplica en la capital y demás países, se pregunta por qué, si se supone que la extensión de horarios ayudaría a que no hayan aglomeraciones en bancos y mercados. Así es. Sí, definitivamente son medidas que podemos cuestionar y que se pueden reevaluar en el tiempo, ¿no? Definitivamente la ampliación de horarios acá en Lima, por ejemplo, ha servido para que ya la población no se conglomere en los bancos, en los supermercados. ¿Piden lo mismo para estas regiones, ayudado, ¿no? Doctora? Entonces, y en las regiones no se ha dado esa situación. Entonces, yo creo que pues definitivamente pues pensaron de que la cuarentena tiene que ser estricta y prende pues solamente los servidores, en este caso las personas que trabajan en estos lugares, pues tendrían que estar solamente hasta cierta hora fuera de sus casas,
pero no vieron pues el otro efecto, ¿no? De que sigue habiendo conglomeración de gente en ese horario al ser reducido. Entonces, yo creo que esas medidas de la ampliación del horario se pueden extender en otras regiones donde todavía pues los focos de contaminación, los focos de contagio los siguen dando pues en los supermercados, en los mercados y en los mismos bancos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una medida que debe ser analizada, reevaluada por parte del gobierno y que se puede implementar tranquilamente también en otras regiones del país donde todavía pues vemos que las medidas de las cuarentenas, así como tal, no están dando resultados.